Boas, son Freud. Moitos confúndenme co supermercado Freud, pero eu son moito máis que un supermercado. Por certo, o cigarrillo que estou tomando agora é electrónico. Comezamos o traballo! Esta historia está protagonizada por Freud e Signorelli. Signorelli foi un importante pintor italiano e agora imos ver unha colección dos seus cadros máis importantes. Un día, Signorelli, dando unha conferencia, empezou a dicir de memoria unha verba escrita en latín. Pero cando chegou a segunda palabra quedouse totalmente en branco diante dunha morea de xente. Signorelli pídelle axuda a Freud e este falle unha análise psicoanalítica para ver de por que se olvidou da segunda palabra da verba, que era aliques. O primeiro que se lle ocorreu a Signorelli foi dividir a palabra en dúas, en a e liques. As primeiras palabras que lle veñen á cabeza despois desta segmentación son reliquias, licuefacción e líquido. Signorelli, despois, máis adiante, fálalle dunha iglesia en Nápoles, onde hai unha reliquia de sangue de San Xenaro, que se licua todos os anos, no día festivo do seu patrón. De repente, Signorelli acórdase dunha cousa persoal que lle aconteceu fai pouco, pero ten reparo a dicirlle a Freud. Pero enseguida Freud descubre fulminantemente e di de que o recordo que ten ahora actualmente na cabeza é unha menstruación. Signorelli queda sorprendido e cóntalle a súa cousa persoal, que era que tivera relacións sexuais cunha muller en Roma, e que esta ainda non tivo o ciclo da regla, entonces pode que este embarazada. Signorelli pregúntalle como foi posíbel de que descubrira que a súa preocupación naquel momento era a regra, pero Freud non tivo unha resposta clara. El só lle dixo que foi a súa mente a que llo dixo, aínda que se pode tratar tamén dunha casualidade. Deixou aí a cousa aberta. Máis tarde, Freud recoñece que lle axudou moito a segmentación da palabra en a e liques e logo as posteriores asociacións que fixo, as reliquias, licuefacción e líquido. E iso permitiulle moi facilmente descubrir de que estaba pensando no ciclo da regra cando se olvidou na conferencia a palabra aliques. Máis tarde, sabemos que nos primeiros recordos infantís dunha persoa parece haberse conservado, en moitos casos, o máis indiferente secundario, mentres que frecuentemente encontramos que na memoria dun adulto desapareceron sen deixar pegada recordos moitísimo máis importantes, como impresións importantes, intensas e cheas de afecto, pertencentes a dita época infantil. Isto débese a que os recordos infantís deben a súa existencia a un proceso de desplazamento e constitúen un sustituto de outras impresións verdadeiramente importantes, cuxo recordo pode extraerse de elo por medio de análise psíquico, pero cuxa reprodución directa atópase estorbada por unha resistencia. Dado que os recordos infantís indiferentes deben a súa conservación non ao propio contido, senón a relación asociativa do mesmo con outro contido reprimido. E por eso creemos que está xustificado o nome de recordos encubridores. Existe unha peculiaridade de relación temporal entre o recordo encubridor e o contido que baixo el queda oculto. O contido do recordo encubridor pertence aos primeiros anos da niñez, mentres que as experiencias mentais por el reemplazadas na memoria corresponden a anos moi posteriores da vida do suxeito. Esta clase de desplazamento foi denominada retroactivo ou regresivo.
Moitos destes recordos infantís acaban desaparecendo, xa que os recordos encubridores ganan os recordos que verdadeiramente necesitamos e desexábamos gardar na nosa mente. Este é un caso real que lle aconteceu a unha presentadora do 24 horas de Televisión Española. Dentro o vídeo. Y en el Gran Premio de Fórmula 1, el primer Gran Premio de Fórmula 1, el de Australia, que se está disputando en este momento la clasificación, está Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto Alonso. Massa ha tenido que abandonar y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información, como un cohete también queríamos decir, porque la nave rusa Soyuz se ha acoplado este sábado con éxito a la Estación Espacial Internacional. A bordo iban 3 tripulantes, los 3 integrantes de la expedición y el turista espacial. A nosa amiga Beatriz dixo a palabra pepino en vez da palabra cohete. O olvido do nome acompañado dun recordo erróneo, recordamos que se olvidou unha palabra e trocouna por outro, pode explicarse por un acto de represión no que ás veces aparecen espontaneamente substitutos erróneos que non teñen nada que ver co que estamos a falar. Beatriz quería empatar ambas noticias, pero traicionada polo subconsciente foi a presentadora máis repetida nos zappings durante unha boa temporada. Este caso que presento agora é totalmente ficticio. Está protagonizada por unha imitadora de Carme Chacón, actual ministra de Defensa, no día no que anuncia que non se vai a presentar ás primarias do PSOE. Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para anunciar que he tomado la decisión de no concurrir a las primarias para elegir al candidato del Partido Socialista de las elecciones de 2012. ¡Oh! Tranquilos, estoy bien. Es una decisión que he comunicado a las personas más importantes de nuestro partido y a Zapatero. La decisión es firme y será irrevocable en cuanto sepa lo que significa irrevocable. La he tomado de manera individual y autónoma, sin las presiones ni de Rubalcaba ni de los varones del partido que no han tenido nada que ver. També vull agrair l'enorme suport que he rebut dels meus companys del PSC. Moltes gràcies. Estaba dispuesta a presentar un proyecto con 3 pilares básicos, que fuera bastante guay, que mandara yo, y 2 pilares básicos, pero debo dar un paso atrás para que el PSOE dé un paso adelante. Mira, como Ricky Martin. Un pasito para adelante, ministra. Da un pasito para ¡Tía, vaya leche me he dado! Bueno, vaya leche, pero seguro que no será tan fuerte como la de Rubalcaba en las próximas elecciones, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, nos vemos el 2015, digo, mañana. Muchas gracias a todos. Gostouvos o vídeo, é que é moi bo. Pois nel, Carme Chacón, cando fai referencia ao tercer pilar básico do seu proxecto, esquécese do último. Para remedialo, insiste que no seu proxecto vai a mandar ela. Este erro xa o tivo outras veces e o programa Polonia da Televisión de Cataluña colleuno moi ben. O olvido ponse ao servicio da nosa discreción en momentos en que esta se ve ameazada do perigo de sucumbir a unha caprichosa inconsciencia. E por iso lle pasa isto á imitadora da Carme Chacón.
Sigmund Shlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en el pequeño pueblo moravio de Fiber, a unos 160 kilómetros al norte de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Jacob, era un comerciante judío de lana que apenas sacaba lo justo para vivir en un ambiente antijudío hostil y en ocasiones peligroso. Jacob tenía 42 años cuando Sigmund nació, 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie. Aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar desconcertante para crecer. Tiene dos hermanastros que parecen lo suficientemente mayores como para ser sus padres o los maridos de su madre. Tiene un padre que parece lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Así que tuvo que ser todo un problema para Freud llegar a situar cada pieza en su sitio. El rompecabezas se complica aún más cuando a los 2 años su madre tiene un segundo hijo, Julius, que muere 6 meses después. La experiencia del nacimiento y de la muerte en circunstancias tan próximas tuvo que ser algo no solo perturbador, sino estimulante, incluso un sobreestímulo para el niño. Al joven Sigmund le pusieron el nombre de un legendario emperador moravio. Nació con una recia cabellera oscura y una vieja campesina le vaticinó que estaba destinado a vivir un futuro de grandeza. Su madre le llamaba Mi Sigi Dorado. En 1860 los Freud se trasladan a Viena, una gran capital europea con un importante gueto judío. La familia crecía. Con 10 años, Sigmund tenía ya 5 hermanas y un hermano, pero el niñito dorado aún recibía un tratamiento especial. Freud era el único miembro de la familia que tenía su propia habitación, en la que podía estudiar y leer. Cuando una de sus hermanas empezaba a tocar el piano, decía que el ruido le molestaba. Como resultado de sus quejas, el piano fue retirado, lo que nos da una idea de su posición tan especial. Freud justificaba esta posición sacando las mejores notas en la escuela judía y estudiando idiomas por su cuenta. A los 12 años leía a Shakespeare en inglés y hablaba 6 idiomas con fluidez. Estudiaba obsesivamente, comía en su habitación para ahorrar tiempo. Al mismo tiempo había desarrollado una afición poco habitual. Guardaba una descripción detallada de los sueños de su niñez. Así que aquí tenemos al futuro gran interpretador de sueños describiendo y clasificando sus propios sueños cuando solo era un niño. Está claro que este interés por los sueños y la vida fantástica es algo que desarrolló muy temprano, y creo que es poco habitual. Los sueños de Freud eran inusualmente heroicos. A los 10 años llamó a Alejandro a su hermano pequeño, en honor de Alejandro Magno. Se identificaba con Napoleón y le indignaba el humillante antisemitismo de Viena, que daría a su ambición un talante combativo. Siendo Freud un adolescente, su padre le explica cómo una vez iba caminando por la calle y alguien se le aproxima y le dice: «Judío, baja de la acera y quítate el sombrero». Y Freud le pregunta a su padre: «¿Y tú qué hiciste?». Y su padre le dice: «Me limité a bajar de la acera, quitarme el sombrero y seguir caminando». A Freud le pareció que la de su padre era una postura terriblemente humillante. Juró que él se comportaría de forma diferente si alguna vez era agredido físicamente o de cualquier otra forma. Y estaba en lo cierto, porque llegaría el día en que tendría ocasión de demostrarlo. Siendo un adolescente, escribió a un compañero de juego para que guardara aquellas cartas. Nunca se sabe lo importantes que pueden llegar a ser. Nunca se sabe, dijo. En 1873, Freud ingresa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Siendo aún un estudiante, llevó a cabo una importante investigación sobre los órganos sexuales de las anguilas. Diseccionó más de 400, además de los sistemas nerviosos de los peces, con los que ilustraba la carta a un amigo. Freud quería llegar a ser un investigador científico, pero había un cupo muy limitado para los judíos en tan prestigioso campo. En contra de su voluntad, pero necesitado de ganarse la vida, decidió convertirse en médico. Estaba ansioso por tener una posición porque se había enamorado de Martha Bernés, una amiga de su hermana que tenía 20 años. Freud, que tenía 25, era a la vez apasionado y tímido. Aquel romance fue intensamente victoriano.
Es el clásico romance victoriano que en su mayor parte se desarrolla por correspondencia. Seguro que cuando le pide que se case con él se tocan las manos por debajo de la mesa, así que todo fue muy adecuado. El joven Freud no tenía experiencia con las mujeres. Supongo que Marta se convertiría en su princesa y él sería su caballero andante. El compromiso duró 4 años, una prueba de abstinencia durante la cual Freud vio a Marta, que vivía en Alemania con su madre, solo 6 veces. Le escribió más de 900 intensas cartas de amor, dirigiéndose a ella como mi adorada princesa y mi más preciado tesoro. En una carta había un borrón de tinta, un auténtico borrón de tinta freudiano. Aquí, la pluma se cayó de la mano del escritor y escribió su signo secreto. Por favor, perdona y no preguntes por una interpretación. El largo compromiso hizo que Freud se impacientara por conseguir éxito profesional y en 1884 comenzó a investigar una nueva droga que pensó que podría hacerle conseguir la fama. Esa droga era la cocaína. Él busca el golpe de suerte. Había oído hablar sobre los efectos terapéuticos de la cocaína, creo que con los soldados austríacos, y decidió experimentarla en sí mismo y con un colega suyo. Y muy precipitadamente comenzó a recomendar públicamente el uso de la cocaína como un remedio terapéutico. Ignoraba que tenía propiedades adictivas. Realmente Freud estaba tomando generosas dosis de cocaína e incluso enviando un ocasional medio gramo a Marta para ser dividido en 5 grandes dosis u 8 pequeñas, tal y como Freud le explicaba. En cuanto a él mismo, Freud le prometió que la próxima vez que ella le viera sería un gran hombre libre, con cocaína en su cuerpo. Creo que Freud realmente asumió la defensa de la cocaína porque ante todo ejercía un maravilloso efecto en él mismo. Creo que si alguien ha visto alguna vez fotografías de Freud, podrá comprobar que muestran un tipo de persona depresiva, taciturna, y ciertamente las cualidades eufóricas de la cocaína levantaban su espíritu. Desafortunadamente, los experimentos de Freud con la cocaína acabaron en desastre. Ingenuamente entusiasta, impaciente por su propio éxito, prescribió la droga a un amigo íntimo, Ernst von Friesel-Marxow, con la esperanza de desengancharle de una angustiante adicción a la morfina. Pero en lugar de eso, Friesel-Marxow desarrolló una fatal adicción a la cocaína. Para empeorar las cosas, otro amigo y compañero científico, Karl Koehler, siguiendo la línea marcada por Freud, descubrió que la cocaína podía ser usada como un anestésico en cirugía ocular. Él y no Freud se hizo famoso de la noche a la mañana. A pesar de estas experiencias y de la mala fama que le supuso en los círculos profesionales, Freud continuó usando cocaína como reconstituyente hasta 1895. Una de las cosas que le impidieron darse cuenta de las propiedades negativas de la cocaína fue el hecho de que él la utilizaba solo intermitentemente y nunca se convirtió en adicto. A lo que era realmente adicto era al trabajo. En 1885, Sigmund Freud era un interno desconocido en el Hospital General de Viena. Su especialidad eran las enfermedades nerviosas, un campo que incluía la histeria y otros trastornos excéntricos. Pero Freud eligió en realidad esta especialidad por razones prácticas. Estaba impaciente por casarse y había muy pocos médicos en ese campo. La enfermedad mental era la asignatura pendiente de la medicina del siglo XIX, tanto en lo que se refería al conocimiento como al tratamiento. Antes de Freud, a la gente se le hacía girar en sillas con lo que acababan mareados. Les mojaban con agua fría. Se les obligaba a llevar cadenas. Los médicos más ilustrados de aquel entonces asumían que la histeria y los malestares relacionados con ella tenían una causa física, tal como un daño nervioso o una lesión en el cerebro. Freud compartía esa visión cuando fue a París en 1885 para estudiar con una de las autoridades mundiales en trastornos nerviosos, un carismático francés, Jean-Martin Charcot. Charcot dirigía extraños pero fascinantes experimentos, sumiendo a pacientes histéricos en un estado de hipnosis. Experimentos que hicieron a Freud reconsiderar totalmente sus ideas y le impulsaron hacia una larga vida de exploración de la psique.
Las enfermedades pueden ser causadas por ideales. Esto es lo que tomó de las ideas de Charcot. Charcot hipnotizaba a la gente y probó que se pueden introducir ideas en alguien en estado hipnótico y producir un síntoma psíquico. La idea clave de Charcot era que podía haber algo en alguna parte de la mente que tuviera relación directa con el tipo de síntomas que mostraban los histéricos en aquel tiempo. En otras palabras, no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente. Más específicamente en alguna parte oculta de la mente, lo que Charcot denominaba la segunda mente, y que con el tiempo Freud acabaría llamando el inconsciente, uno de los conceptos clave del siglo XX. El 5 de abril de 1886, pocas semanas después de volver de París, Freud abrió su propia consulta. Alquiló un estudio de una sola habitación en la zona entonces de moda en Viena, y apenas conseguía sacar lo justo para llegar a fin de mes. Comenzó su trayectoria en la medicina practicando la hipnosis. El famoso diván freudiano proviene de entonces. Resultaba más fácil poner a alguien en trance cuando estaba tumbado. Inspirado por Charcot, Freud esperaba llegar a la segunda mente de sus pacientes y acabar con su histeria mediante la sugestión hipnótica. En realidad no funcionaba, pero no era menos efectivo que cualquier otra terapia de la época, algunas de las cuales Freud también utilizó. Utilizaba los remedios terapéuticos habituales, las aguas minerales, la electroterapia, la hidroterapia, incluso el magnetismo. A Freud se le llamaba el magnetizador, ya que practicaba con pacientes a los que transfería síntomas de una parte del cuerpo a otra. En xeral, gustoume moito o libro de Freud. É algo complicado de ler, xa que tes que estar moi concentrado porque ten oracións de longitude kilométrica con moitas comas e puntos e comas. O que máis me gustou do libro foi esa sensación de sentirse dentro del, cousa que só me pasara con outro libro, El guardián entre el centeno. Neste traballo expuxen 4 casos. O primeiro, o de Signorelli, foi o que máis me impactou, porque podemos saber o porqué do olvido da palabra. Grazas a este libro creo na psicoanálise, e non me considero un escéptico nesta materia. O segundo caso elixino porque está moi relacionado co que estamos dando agora en filosofía, cousas da infancia. E tamén foi moi fácil de ler e de explicar. O terceiro e o cuarto caso xa son un poquinho máis movidos e decidín expoñelos con casos totalmente reais. O terceiro caso ocórrenos moi frecuentemente, xa que cambiar unha palabra por outra pásanos moitos alumnos, sobre todo cando facemos os exames. O cuarto caso é sin duda o máis gracioso de todos, por iso o deixei para o final. O olvido de palabras nunha serie ocórrenos moito, sobre todo na filosofía, a hora de citar características de autores ou círculos de Viena. Para rematar, quero deixar a miña última impresión da psicoanálise da vida cotidiá, que é a seguinte. Eu penso que Freud, ademais de facer unha psicoanálise ás persoas que son protagonistas do libro, tamén, ao mesmo tempo, nos fai unha psicoanálise a nós. Son Freud de novo. Como me poñedes a imaxe do supermercado? Poñede a miña cara agora. Eu son Freud, sí. E só vos quero decir, até outra. Rematou o traballo. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ella loca por ritmo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la Roma se toca, me mira y yo electrónicamente encendido.
conmigo, no me